El estudio de los vínculos entre lenguaje y literatura en la obra de Leonardo Padura constituye una ingente aspiración que no puede ser abordada de manera minuciosa en el presente trabajo. Se trata aquí, ante todo, de focalizar el problema de manera que se alcance a percibir, si no en sus detalles y tendencias, al menos en su valor intrínseco como aspecto esencial para la comprensión de su obra. Su fina percepción del idioma, su hondo conocimiento de la lengua española, está presente sin dudas tanto en sus reflexiones sobre el lenguaje y en la importancia en la construcción de la novela, como en la manera en que utiliza el léxico no solo del español general, sino particularmente de la variedad cubana. Con este último propósito se examinan aquí las novelas Vientos de Cuaresma, 1994, La novela de mi vida, 2001, y El hombre que amaba a los perros, 2011. Cuando 15 años después de publicada por Letras Cubanas su primera novela, Fiebre de caballos, Leonardo Padura decide reeditarla, le añade un prólogo en el que confiesa, cito: no obstante, asumiendo los riesgos, apenas me atreví a introducir unas pocas y levísimas modificaciones en el texto de la novela, todas de carácter estilístico, nunca argumental. Mejoré alguna puntuación inadecuada, cambié algún sustantivo demasiado torpe, modifiqué un adjetivo buscando el sentido más preciso y suprimí 2 o 3 referencias excesivamente epocales que no aportaban mayor sentido al libro. Fin de la cita. Como podría inferirse de esta afirmación, su formación académica y su ejercicio profesional en el ámbito del periodismo, más allá de su escritura misma, tanto en la ficción como en el ensayo y en las propias entrevistas, lo sitúan entre quienes poseen una sensibilidad y una conciencia de la lengua que les resulta esencial para la exacta definición de la novela y la recreación de ambientes sociales que exigen el uso de registros específicos y variedades de lengua si se quiere legitimar también a través de ella la autenticidad y la identidad cultural de personajes y escenarios. La relación entre literatura y lenguaje es un nexo de configuración de este último desde los fines de la primera. Esta modelación en diverso grado según cada escritor, el momento histórico-cultural y en general el contexto cultural, se proyecta de forma perceptible como una transfiguración de la lengua como sistema de signos en lengua literaria como sistema semiótico de carácter específico. En Padura, esta transformación deviene basamento esencial del sentido mismo de la creación literaria y en particular de la novela. En su discurso de ingreso a la Academia Cubana de la Lengua, al referirse a la razón de ser de la novela, Padura explica la enorme libertad de que disfruta la novela como forma y el novelista como creador. Argumenta que, cito, lo único que distingue a Shakespeare de sus colegas contemporáneos, Marlowe y Johnson, no es la estructura dramática empleada, y ni siquiera los asuntos escogidos o la dramaturgia de sus tragedias, sino apenas el genio excepcional del primero en el uso del lenguaje, en la perspectiva artística universalizadora de lo humano permanente y en la creación de personajes que han logrado convertirse en prototipos. Fin de la cita. Nótese cómo el primer rasgo de esta argumentación se refiere al uso del lenguaje. Con toda certeza, no se trata de un ordenamiento casual, sino de una noción del lenguaje como elemento esencial de la escritura, de la identidad y de la propia cultura. Más allá de sus propias convicciones, Padura es un conocedor agudo y profundo de la obra de Alejo Carpentier, para quien la base conceptual de esa tensión sobre el idioma no es solo ni predominantemente de carácter estilístico, sino más bien de orden culturológico, es decir,
Carpentier enfoca el lenguaje como concreción de la cultura y es en tal sentido que le resulta de vital importancia para la creación novelística. En la obra de Padura encontramos una visión similar, actualizada y renovada. Si en Carpentier hablamos de una teoría de la novela que se explica también por el uso del lenguaje, en Padura, con esa forma peculiar de trabajar su universo novelístico, en el que la ficción se nutre de la realidad histórica, del aporte de los documentos y de la realidad misma, del acucioso examen de la naturaleza del hombre, el valor de la palabra, la manera en que las organiza y las usa, siempre está en función del concepto de novela antes referido. Hay sí una polifonía discursiva que se explica justamente por esa suerte de tejido de los diferentes planos narrativos que se distinguen también por el modo particular en que el lenguaje le sirve de soporte y espejo para recrear ambientes y diseñar los personajes más o menos prototípicos. Porque es cierto que el escritor hereda un idioma, pero el modo de emplearlo en la escritura revela su posición ante el lenguaje como material de la creación literaria. Conformarse un estilo lleva aparejada una conducta específica en relación con el idioma. Así como quedará demostrado en el análisis de las obras seleccionadas, la nota dominante en cuanto al trabajo con el lenguaje literario se ha condensado en la obra de Padura en la búsqueda de un sello de expresión, en la que si bien no prima un léxico lujoso por el valor propiamente semántico, sí encontramos descripciones y sobre todo diálogos en los que prevalece un interés artístico perceptible. En su actitud creativa y recreativa ante el lenguaje se integran lo universal y lo local, determinado por los contextos sociales en los que se mueve y por los planos narrativos con los que trabaja, la riqueza del presente, la historia del pasado, y por una fina percepción del lenguaje para captar y registrar la oralidad, especialmente en lo referido a Cuba. Apreciamos tanto el uso de neologismos, de cubanismos, como de formas alejadas del español general actual. Ahí reside su estilo. Así construye un sello inconfundible de escritura. Vientos de Cuaresma, de 1994, es la novela que cierra la tetralogía Las Cuatro Estaciones. De bien interesante no solo por la intriga que resulta del homicidio que narra y el gancho que esto crea para los lectores, con facilidad se puede leer en un día, sino también por su protagonista, Mario Conde, un policía que Padura aterriza en todo momento, un hombre hijo de su época y de su país, representante de un pensamiento indudablemente cubano. En consecuencia, su autor deja aquí una obra en la que priman los diálogos, momentos en los que es posible encontrar características lingüísticas que bien pudieran servir para identificar el habla general del cubano. En primer lugar, deviene rasgo de estilo poner epítetos a todos sus personajes, lo que lo exime de hacer extensas descripciones físicas. Este recurso nos basta para imaginar y conectar rápidamente con ellos. Algunos de los que intervienen en esta historia son el Flaco Carlos, Mario el Conde, Miki Cara de Jeva, Coronel Rangel el Viejo, Candito el Rojo. En Cuba las personas son muy dadas a formular apelativos o nombretes, muchas veces dejando en el anonimato el verdadero nombre de la persona aludida. Como en toda la producción novelística de este escritor, se percibe constantemente su intención de retratar al cubano tal cual. De esta forma abundan las palabras malsonantes, siempre justificadas. Cito: puta, cabrón, coño, carajo, cojones, mierda, maricón. Quizás para dar fe de lo mal hablados que pudieran ser en ciertas circunstancias. Las utiliza para lograr tensión dramática en algunas escenas, para despojar a los personajes de toda frivolidad o hieratismo, para no esconder el realismo sucio que también es parte de sus coterráneos. En cuanto al léxico endémico de la isla, hay una sobreabundancia de términos cuyo significado o acepciones
solo cobran relevancia en las circunstancias propias de su cotidianidad, lo que reafirma la riqueza léxica que caracteriza la variedad cubana del español y la extraordinaria capacidad del cubano de producir neologismos para situaciones novedosas. Como ejemplos pudieran citarse mofuco, guagua, goma, cola, jeva, perrosato, tarugo de hojas, basofia, templar, perorata, temba, piquete, mataperrear. Aunque es una novela de pocas cuartillas, Padura logra condensar la esencia misma del cubano como un extraordinario manejo de la lengua española. Consigue, a través de vocativos, interjecciones, adjetivos y de la propia sintaxis, trasladar al papel un pensamiento que como lectores asumimos podría afirmarse de manera premonitoria. Es decir, los personajes de este autor se expresan de la misma forma en que reaccionaríamos ante las situaciones que se les presentan. No existen parches en esta novela y en este sentido, Padura logra una conexión demasiado íntima con sus lectores. Es La novela de mi vida del 2001, uno de los ejercicios escriturales más complejos salido de la pluma de Leonardo Padura por el rigor investigativo con que sorprende a sus lectores. Trenzar en una misma novela 3 historias distantes en el tiempo y a la vez tan paralelas, y hacerlo de la manera tan cuidada e ingeniosa con que lo logra este autor, solo puede concebirse bajo el amparo de un estudioso fiel de su lengua, de su literatura y de su historia. Nuevamente, el halo misterioso detectivesco aparece para desentrañar la gloriosa y a la vez dolorosa existencia que le tocara vivir al desterrado José María Heredia. Esta vez contada junto con las peripecias de un profesor de la Escuela de Letras y escritor que, al igual que su poeta de cabecera, centro de sus investigaciones, se ve obligado a exiliarse en Madrid. El enigma de 2 posibles delatores y la búsqueda de las memorias del cantor del Niágara envuelven historias con un siglo de distancia y muchos detalles coincidentes, donde Padura pondrá especial énfasis en el léxico y en el lenguaje en general para marcar las diferencias. En primer lugar, es interesante cómo se logra describir también desde las palabras el enigmático universo de la masonería cubana, al que pertenecieron Heredia y varios de los protagonistas de las luchas emancipadoras del país. Se esbozan así, a lo largo de todo el texto, numerosas voces que podrían agruparse en el campo semántico propio de la masonería. Cito: logia, venerable maestro, albacea, vigilancias, ojo de la providencia, altar de los juramentos, gran arquitecto del universo, hermano primer vigilante, atalaya, maestro aduitan. Asimismo, caracteriza el habla de los miembros de dicha fraternidad con elementos gramaticales como la preeminencia del voceo en sus discursos, en contraste con el habitual tuteo de la modalidad cubana del español. Así, estos personajes pueden decir: hermano primer vigilante, ¿sois masón? Hermano segundo diácono, ved si el templo se halla debidamente protegido. En otras ocasiones advierte por boca de los propios personajes que la frase dicha pertenece al metalenguaje de la masonería. Cito: durante varios años dejé de ir a la logia, estuve dormido como decimos nosotros. Los protagónicos, Heredia y Fernando Terry, conocen la misma hermandad a pesar del siglo que los separa, y como único es posible saberlo es gracias al lenguaje. Por otro lado, es de notable ingeniosidad el uso del léxico epocal para marcar el salto de una historia a la otra. Debe tenerse en cuenta que la novela no se divide por capítulos y que los narradores son los propios protagonistas. Con un palpable giro en el estilo de las palabras y en su disposición, nos alerta como lectores sobre los cambios de espacio y tiempo, 2 vidas paralelas que Padura logra contar con el léxico privativo de cada una de las épocas, de censura y persecución en que vivieron sus personajes, también con la notable intención de demostrar cuán perenne es la esencia del cubano. Así, cuando habla Heredia o alguno de sus contemporáneos, la narración se torna metafórica, dotada de periódicos símiles y figuras literarias, con recurrentes pinceladas de lirismo, cargada de adjetivos rebuscados, algunos ya en desuso, con nombres propios que denotan vasto conocimiento del mundo y de sus culturas. Recurre a vocablos que hablan de objetos y costumbres específicos de la Cuba decimonónica, asistiendo así a un ejercicio de lexicografía histórica y transmitiendo a sus lectores, desde la grandeza de lo que cuenta, la historia de una lengua y su realización concreta. Muchas de estas palabras o bien dejaron de utilizarse o son de uso extremadamente culto, cambiaron su significado o dieron paso a neologismos, préstamos y calcos para designar la misma realidad. Quitrín, fonda, esquela, pocillo de café, onza, matrona, burdel, diligencia, bártulo, vetusto, son algunas de estas palabras.
Igualmente ocurre con el uso de algunos verbos pronominales cuya tendencia actual es, por el contrario, a pronunciarlos y escribirlos con el pronombre proclítico, al menos en el caso de estos ejemplos. Enfrióse de repente mi corazón, disponíame yo a emprender el viaje, y con disposiciones sintácticas que después quedaron en desuso por resultar redundantes. Su padre de usted también lo sabía. Sirven estas voces y la narración en primera persona del poeta santiaguero para dar luz de una lengua puramente cubana que aún en medio de la época colonial sobrevivió con su distintiva mezcla. Reconocemos entonces un término como piquete, que goza aún de uso entre las nuevas generaciones, y descubrimos cuán larga es su historia. Una vez más queda demostrado el poder del desdoblamiento lingüístico que posee este escritor y el arduo trabajo investigativo que antecede a sus creaciones minuciosamente engranadas. Al mundo de Fernando Terry, investigador y buscador incansable de la novela de la vida de Heredia, lo acompañan lexías pertenecientes a los años 90 del siglo XX, época en la que las carencias y la emigración dejaron huellas notables en el habla cubana. Aparecen así vocablos como chivato, cuadro, jeva, tortillera, butaca, paladar, botero, estropajo, templadera, bárbaro, jamar. Especial cuidado pone Padura, a la manera de su declarada influencia carpenteriana, en las locuciones, reconocidas la mayoría como de uso exclusivo en la isla y algunas otras adoptadas por lo general del español de España. Todas ellas prueban un pensamiento sorprendentemente metafórico y una evolución marcada por el cambio de escenarios y de circunstancias. Estar entero, vender bajo manga, gozar la papeleta, limpiarse el pecho, beber un trago amargo, hundir la pica en tierra húmeda, quedarse hecho un guiñapo, trabajar como un animal, oler a rayo, estar sin un kilo, son algunos ejemplos. Finalmente, un momento donde se demuestra su conocimiento lingüístico resulta el fragmento en el que pone en boca de su protagonista Fernando consideraciones lexicográficas para lograr toda una disertación sobre la incómoda sinonimia a la que se somete un emigrante cubano en tierras ibéricas, a pesar de compartir el mismo idioma. Quiere resaltar Padura, como mismo había hecho con el inglés y Heredia en Estados Unidos, que el lenguaje puede ser elemento de castigo cuando de migración o destierro se trata. Cito: aunque con dolor debiera preguntar por el autobús en lugar de por la guagua, o comprar unos calcetines en vez de unas medias. La selección del hombre que amaba a los perros del 2011 como parte de esta pequeña muestra se basa fundamentalmente en la heterogeneidad de personajes y en la posibilidad de descubrir en ellos diferentes rasgos lingüísticos que dejan ver la esencia de la variedad cubana frente a otras. En la historia de Trotsky y su asesino convergen en distintos espacios geográficos y temporales rusos, catalanes, mexicanos y cubanos, que como parte indisoluble de ellos aportan a la novela un marcado valor lingüístico y cultural. Leonardo Padura juega con las palabras de una manera impresionante. Llama la atención cómo es capaz de adecuar una misma realidad al contexto geográfico en que se desarrolla la acción que cuenta. De esta forma, podemos hallar sinónimos como tabaco, cigarrillos, cigarro, pitillo, canuto, todos ellos usados en dependencia de la nacionalidad de los personajes que lo utilicen en su diálogo. Teniendo en cuenta que la novela no sigue un estilo lineal y alterna entre pasado y presente, entre Rusia, Barcelona, México y Cuba, resulta un ejercicio de admirable minuciosidad que este autor preserve esos detalles lingüísticos para pulir y dar mayor verosimilitud. Lo mismo ocurre con alternancias entre verja y reja, servicios, lavabos, retrete y baños, autobús, bus y guagua, coche y carro, folio y hoja. Resulta interesante cómo recurre al voceo español cuando conversan personajes procedentes de esa tierra. Aquí os enseñan bien y vosotros ya no vais a darle más ayuda. En contraposición al tuteo típico de la mayoría de las áreas latinoamericanas. Otra vez pone el lenguaje al servicio de la caracterización de sus protagonistas y no pierde un detalle para lograrlo. Abundan las locuciones de diferente clasificación y complejidad. Este rasgo del estilo paduriano sirve a la vez para realzar la recurrencia con que son usadas tales unidades lingüísticas en el discurso cotidiano no solo de los cubanos, sino también de los españoles, de quienes los primeros hemos adoptado muchos de estos ejemplos. Responder de un tirón, poner los pelos de punta, borrar del mapa, tener una corazonada, estar al doblar la esquina, etc. Algunas veces especifica a qué variante pertenece. Como dicen en España, el puñetero nos dejó con el culo al aire.
Como una constante estilística, insiste Padura en el uso de los epítetos. Generalmente, este autor crea uno o lo toma de la realidad histórica para cada personaje. En tal sentido, llama a Stalin el sepulturero de la revolución, el jefe, genio de la revolución, líder invicto, gran conductor, el gran timonel, y a Trotsky, enemigo del pueblo, el viejo, el pato, padre de los pueblos progresistas. Claro está, la selección de estas denominaciones se ve condicionada por el personaje que las emite, amigo o enemigo del referente. La mayoría de los diálogos se cargan de vocablos despectivos hacia el contrario, vulgaridades puestas en el momento exacto, nunca usadas injustificadamente. La aparición de estos términos es una de las marcas que más se reconoce en sus libros. Existe una intención palpable de diseñar a sus personajes lo más cercanos a la realidad posible. No quiere refinar al cubano, ni representarlo todo el tiempo como un hablante culto. Tampoco quiere pulir al extranjero, que también cuenta en su registro con malas palabras y las utiliza en situaciones concretas. En ambientes militares y de enfrentamientos como los que imperan en esta historia de asesinados y asesinos, pululan estas palabras para sumar carga dramática a los diálogos, para perfilar personajes de carne y hueso. El verdadero crimen sería prescindir de ellas. La inserción de elementos propios de la variante cubana del español en diversas formas, acortamientos fónicos, refranes, fragmentos de canciones populares, vocativos, interjecciones, representa un rasgo de marcado valor dentro de la producción novelística de este autor. En esta novela se incrustan invenciones lingüísticas que hablan de una época, de una identidad y de un espíritu de lucha propios del cubano. En ese sentido tenemos ejemplos como camisas tostenemos, zapatos baquetetumbo y peste a pata, quemar el tenis, pirarse, acuyá, apagón, picadillo. A ratos utiliza el vocativo socio, con su variante mi socio, término que emiten los interlocutores, a veces no tan cercanos, para crear empatía, persuadir o lograr algún fin. Prepárate, socio, ahí te van a hacer un cínico o te van a hacer mierda. Las reflexiones iniciales y el análisis de estas tres novelas corroboran la idea de que existe un estilo paduriano y que este autor recurre reiteradamente a determinados elementos del lenguaje. Inserción de interjecciones y vocativos, invención de epítetos para los personajes, uso de palabras malsonantes en situaciones de tensión, desprecio o intimidad, recurrencia de extranjerismos o bien en boca de personajes foráneos o como préstamos adaptados al español de Cuba, profusa aparición de cubanismos, frases, fragmentos de canciones, lexicalizaciones que hablan de una variedad sustentada en la ingeniosa capacidad del cubano de inventarse palabras. En cualquier caso, se trata de un primer acercamiento, apenas una suerte de boceto general que trazará el camino de una interesante línea de investigación con la pretensión de examinar, desde una perspectiva lingüística, en un corpus organizado, la extensa obra de Leonardo Padura con el doble objetivo de rastrear sus ideas y reflexiones sobre la lengua y el lenguaje, y por otra, el uso que hace de ella para hacer evidente ese proceso en el que el escritor cada vez asume desafíos más fuertes para la conformación de sus textos e instalarlos de forma perdurable en la existencia humana.